Vamos a mirar entonces ahora cuál es la actividad siguiente a desarrollar. Entonces, no se las he activado aún, ¿listo? Porque hay personas que de pronto por allí entregaban en esta, ¿cierto? En esta tarea y no en la entrega final. Ya hoy se las dejo activa. Dice así, una agencia de viajes, ¿cierto? Solicita al equipo de diseño dos postales conmemorativas del Festival de Globos de Sydney, ¿listo? Una en versión día y la otra en versión noche, ¿bien? Ya ahorita más tarde miramos los referentes y todo eso, pero vamos a explicar aquí desde todo esto en qué consiste la actividad. Son dos postales, ¿cierto? Que hablan precisamente sobre ese festival de globos, una en versión día, la otra en versión noche, para llamar la atención de posibles viajeros al evento. ¿Listo? Entonces van a realizar un montaje utilizando los insumos anexos a la actividad. Aquí dice insumos para la actividad. Ustedes los descargan, ¿cierto? Está en un archivo comprimido. Lo descomprimen, perdón, y cuando lo descompriman, van a encontrar allí una serie de fotografías. Ahorita las vamos a revisar. Y con esas fotos es que ustedes van a desarrollar la actividad. No es válido hacerlo con otras fotografías. ¿Listo? Tiene que ser sí o sí con las que están allí proporcionadas. Hay una foto de una arquitectura de Sydney, Australia, y unas de unos globos eh, aerostáticos, ¿listo? Pero es con esas fotografías más no con otras. Trabajo que se haga con otra u otras fotografías y no con esas que se están proporcionando, ¿cierto? Inmediatamente ese trabajo no se recibe y tiene cero, ¿listo? Vamos a comenzar a trabajar con Photoshop, el de retoque digital de fotografía, ¿cierto? Eh, y en ese orden de ideas, mm, digamos que trabajamos al tiempo de forma paralela. Las piezas las pueden hacer allí o las deberían hacer en Illustrator, pero lo que se va a recortar de esas fotografías para hacer el montaje lo hacen en Photoshop. Entonces, por ejemplo, bueno, una cosa importante. Miren, actividad para desarrollar en parejas. No se aceptan trabajos individuales. ¿Listo? Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Eh, Aquí en el foro voy a duplicar esto para que no se vaya a perder allí la actividad. Allí en el foro de la parte inicial del curso donde está el foro de presentación, se me hizo. Es que le he dado clic en otra parte. En el foro de presentación, en donde allí ustedes participaron, no todos, pero sí algunos, yo les voy a incluir aquí una entrada y les doy todas las indicaciones al respecto de la conformación de grupos. Grupos que realmente son dos o son parejas de trabajo, van a trabajar allí de a dos y vuelvo y reitero, no se aceptan trabajos individuales. ¿Listo? La idea del trabajo es colaborativo. Yo les coloco acá una entrada, ¿cierto? Indicándoles que la actividad se hace en parejas y esto y lo otro, que va a haber una fecha límite para la conformación de esos equipos de trabajo, es decir, que los escogen ustedes, ¿cierto? Por eso era importante, por ejemplo, participar aquí
para que de pronto, bueno, hay algunas personas que ya se conocen, hay otras que no. ¿Listo? Entonces, quienes no, pues podrían mirar, Ingrid Paola, ¿qué hace Ingrid? Ok. Entonces, poderla escoger o proponerle que fuese compañera de equipo de trabajo, o con Diana, o con Carlos, o Ángela, en fin. Eso era, digamos que uno de los aspectos fundamentales de participar allí. La idea es que cuando les coloque aquí la entrada, ustedes le van a dar responder a esa entrada, no en el responder de aquí de Jenny Carolina o en el responder de aquí del encabezado del foro acá, no, lo van a hacer en el responder de la entrada que les voy a dejar allí. ¿Y ustedes qué van a indicar en esa respuesta? Eh, Equipo de trabajo conformado por, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, John Alejandro León, nombres y apellidos, Peralta, y Jenny Carolina Ruiz Villavicencio. ¿Listo? Eso es para lo que ustedes van a intervenir allí, para enunciar los nombres del equipo de trabajo, quiénes son los dos integrantes. ¿Listo? Eh, la idea cuál es? Si, por ejemplo, supongamos aquí, Jenny Carolina Ruiz se conoce, ¿cierto? Con Eva Flores, pues entonces dirán, no, ya, nosotras nos hacemos juntas y conformamos el equipo de trabajo. Entonces, le darán allí responder al texto que les voy a dejar allí a la entrada y colocan sus nombres. Pero, ¿qué pasa si Jenny no se conoce con ninguno de los estudiantes del grupo? Supongamos, porque hay muchos que sí, pues que sí se conocen, pero van a haber eventualmente algunos que no. Entonces, Jenny lo que va a hacer es participar respondiendo allí. eh, Aún no tengo equipo de trabajo, por ejemplo. Mis datos de contacto son los siguientes. Y si no ha participado en el foro, por ejemplo, entonces es interesante, de pronto soy ingeniera, perdón, soy administradora de empresas, en fin, eh, o de mercado y publicidad, como sea. eh, y me interesa, ¿cierto? Conformar equipo de trabajo. Lo que ustedes quieran decir allí. Pero lo importante es que dejen datos de contacto. Y ahí sí, los datos que ustedes quieran. No sé si dejan el correo electrónico y el celular, o dejan el celular y allá, pues muchas veces que el tema del WhatsApp. En fin, o dejan todo, correo electrónico, celular, WhatsApp, ¿cierto? Que a veces tienen otro número para WhatsApp, en fin, como ustedes quieran. Lo cierto es que si hay una persona que no tiene equipo de trabajo, pues participa de esa manera. ¿Listo? Luego, ¿qué hay que hacer? Seguramente van a ir mirando que algunos conforman equipos, ¿cierto? Aparecen los dos nombres y apellidos. Y quienes van apareciendo allí, no tengo equipo de trabajo, mis datos son estos, de contacto. Pues yo lo que sugiero es que tomen la iniciativa, ¿cierto? Chicas y chicos, para contactar a alguien, porque si se quedan allí esperando, ¿cierto? Que alguien los contacte, de pronto, en definitiva, pues no lograron ustedes mismos conformar el equipo. ¿Listo? Entonces tomen la iniciativa para llamar a la compañera, para llamar al compañero y no necesariamente esperar a ver si alguien por ahí los contacta. ¿Listo? Eh, ¿Qué otra cosa tener en cuenta allí? La fecha. Yo les voy a dejar una fecha. Hoy estamos a miércoles 27. Miércoles 27, perdón, yo miro aquí una cosa con respecto a la fecha del 3 de mayo. Miren, aquí les digo, atrás del foro de presentación, ¿cierto? Eh, Esta fecha hay que modificarla, esa fecha no es.
esa fecha hay que modificarla. De hecho, yo corrijo eso y se los corrijo allá también al otro lado. ¿Listo? Para que lo tengan allí en cuenta. Vamos a dejar, vamos a dejar, yo miro una cosa acá. Revisen las fechas porque yo creo que les voy a hacer allí un ajuste. Las fechas de entrega de la actividad. Porque creo que no está con la que yo había dejado. Es que a veces uno deja unas fechas y cuando montan el curso cambian fechas y quedan con, con una diferente, una fecha que no es. Pero lo cierto es, mentiras, estamos aquí en la actividad y esta es la de la presentación. Entonces, allí les dejo la fecha máxima para conformar equipo de trabajo. ¿Listo? Acá en el foro de presentación, que yo diría que no debería, no debería pasarse del sábado, del día sábado. ¿Listo? A primera hora, 7 de la mañana, por ejemplo. Creo que es tiempo suficiente, 2 días, ¿cierto? Para poder hacer eso, de tal manera que tengan el tiempo suficiente. Si yo les digo aquí 7 de la mañana, entre 8 y 9 ya estoy enviando, ojo, equipos aleatorios para quienes no conformaron equipos de trabajo. Pues, por ejemplo, eh, Jenny no contactó con nadie, no hizo equipo de trabajo, no la contactaron y tampoco contactó de pronto por allí a alguien, pues aleatoriamente con a veces son generalmente por ahí 4, 5, 6 personas las que no conforman equipo de trabajo, pues yo tomo esas 6 personas, por ejemplo, y conformo equipos de manera aleatoria. Y esos equipos que se conforman así, así quedan y ya no se cambian. ¿Listo? Porque en este momento estamos indicando cómo se hace, que hay que buscar equipo de trabajo, buscar a la persona allí con la que quieran trabajar, estar pendientes de ese tema, participar incluso en este momento, a ver si yo lo tengo aquí. Ahorita se los puedo dejar allí el texto de una vez y podrían comenzar a mirar, ¿cierto? Está el equipo de trabajo está conformado por estas 2 personas, ¡pum! De una vez aparecen allí. Y me llamo Jenny Carolina Ruiz, no tengo equipo de trabajo, mis datos de contacto son estos, ¿cierto? E ir participando en la medida de lo posible desde hoy, si es el caso. Y yo creo que dejamos para el sábado 8 de la mañana, ¿listo? Como fecha límite para esa conformación de equipos. Quienes no están con equipo conformado, ¿cierto? A eso de 9, 10 de la mañana máximo del sábado, le estoy diciendo, mire, a usted le tocó con esta otra persona. Y ya no hay, ¿cierto? Cómo cambiar esos equipos porque se dio la oportunidad de que ustedes mismos los conformaran. ¿Listo? Clarísimo para todos allí. Sí, profe. Listo. Entonces les sugiero, comiencen ya. Listo, incluso miren, aquí ya hay alguien en el chat. Eso es proactividad. Rapidito. Mi nombre es tal, miren, mi número es este, conformamos equipo, sin esperar ni siquiera el foro. Pero ojo, tiene que el equipo de trabajo, así lo hayan hecho por el chat o por donde sea, por correo electrónico, tienen que aparecer los 2 nombres aquí dentro de este foro. Si no, yo hago de cuenta de que no se conformaron, ¿cierto? Determinados equipos, ¿cierto? Por ejemplo,
Johnny Alexander se hizo allí con Nancy Clavijo, pero no lo colocaron aquí en el foro. Para mí ese equipo de trabajo no existe. No estoy enterado, por tanto no existe. Y simplemente el sábado a las 9 de la mañana, yo digo, Johnny quedó con Jenny Ruiz y Nancy quedó con Eva Flores. Ay, profe, es que nosotros ya habíamos conformado equipo y hasta ya habíamos comenzado a trabajar. Lo siento mucho, porque las indicaciones fueron suficientemente claras, ¿cierto? El equipo de trabajo se debe exponer o se debe presentar dentro de este foro, ¿listo? El foro de presentación. Luego del texto que les voy a dejar allí. ¿Clarísimo? No hay cambios de equipo de trabajo. Es que se nos olvidó, es que no teníamos claro que había que hacerlo allí. Lo siento mucho, no vieron la videograbación y la videograbación del encuentro es obligatoria. Los equipos quedan aleatorios. ¿Listo? Para quienes así hayan conformado equipos y no estén aquí dentro del foro de presentación. Bueno, entonces tienen pues de aquí al sábado, creo que es tiempo suficiente para trabajar en ello, en esa conformación de equipos. Mm, ahora sí vamos a ir a la actividad y dice lo siguiente. Son dos postales, ¿cierto? Una es versión día, la otra es versión noche. La idea es utilizar de 6 a 8 globos, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí de una vez cuáles son esos eh, insumos de la actividad. Aquí están. Entonces, aquí están los globos. Lo que les decía, hay que trabajar con estos y no con otros tomados de internet. Miren, aquí están. Hay distintos globos. ¿Listo? Y esta es la arquitectura de Sydney. ¿Qué hay que hacer con esta arquitectura antes de que continuemos con la explicación de las postales? Hay que recortarla, hay que eliminar ese cielo, ese fondo se va, ¿cierto? Ustedes van a plantear un color de fondo, ¿cierto? Y para eso necesitan recortar esta arquitectura. Y es esta foto específicamente, no otra de Sydney, ¿cierto? Es que me encontré una versión noche y es casi idéntica, ¿listo? Ya me ha pasado antes, por eso hago la aclaración. Si la foto se cambia y es otra que ya está en versión noche y tiene unos efectos y es casi idéntica a esta, ¿cierto? Como eso es fraude, la nota es cero, ¿listo? Entonces, no se puede ni cambiar esta foto, ni se pueden trabajar tampoco con fotos que no sean las de estos globos. Porque en internet uno ya encuentra globos recortados con fondo transparente. Aquí de lo que se trata es de recortar con Photoshop este globo, por ejemplo, y eliminar el cielo, porque ese globo iría allí a la composición con Sydney, con esa arquitectura, ¿cierto? Oeste, de hecho son 6 a 8 globos, ¿cierto? La idea es que existan varios de estos, no este repetido 8 veces, ¿listo? Esa no sería una posibilidad. Sería tomar, por ejemplo, este y tomo este y tomo este y tomo de pronto este y este. 5. Y de esos 5, entonces, eh, 2, ¿cierto? Por ahí los duplico y ahí están los que se están solicitando. Y ahorita explicamos más cosas con respecto a eso. Pero volvamos allí a la actividad. 6 a 8 globos silueteados o recortados. Ustedes miran si son 6, si son 7, si son 8 los que quieren colocar en la composición. ¿Listo? Pero lo que les digo acá, solo los que están allí indicados, los de esas fotos. Se deben incluir reflejos en el agua. ¿Listo? Entonces, aquí les decía, ¿cierto? Recortamos la arquitectura
quitamos ese cielo. Tienen la libertad de decidir si quieren quitar estas nubes. Si lo hacen, recortarían por acá la arquitectura, todo esto por acá, y quitarían estas otras nubes, y entonces quedaría con esta vegetación. O dejan las nubes, ¿cierto? Pero de todas maneras se tiene que quitar ese fondo azul, ese cielo. Ustedes miran si con nubes o sin nubes, pero se recorta todo eso. El agua o el mar no hay necesidad de quitarlo, ¿cierto? Lo que hay que quitar es ese cielo, el cielo. Ustedes deciden si con nubes o sin nubes. Te ¿Listo? pregunta cuando dices quitarlo, o sea, queda en blanco y los globos sin Mm, nada por detrás, sin ningún color, Ya, sin nada. ya vamos para allá. Ah, ok. Una vez hecho, y fíjense que aquí hay otro pedacito, ¿no? Aquí hay un hueco que también hay que recortar. Una vez se recorta eso, se recortan los globos y ahorita miramos un poco más de detalle con los globos, se empieza a hacer la composición en Illustrator. ¿Listo? Aquí dice el edificio silueteado con esa fotografía, no con otra. Decíamos lo de los reflejos, los globos deben incluir los cables que sostienen las canastas, no es que hacemos el recorte y los hilos o esos cables que sostienen las canastas se desaparecen, ¿cierto? Se fueron en el recorte, no, esos tienen que quedar y de ahí pues el trabajo de detalle y de cuidado en los recortes. Luego, se habla de que unos globos deben pasar por la parte posterior del edificio, ¿cierto? Del de Sydney, y otros quedar por la parte de adelante. Algunos irán más arriba, otros más abajo, habrán unos de mayor tamaño, otros más pequeños, ¿cierto? Y por último, debe existir un texto, ¿cierto? Con efectos, o de hecho son dos, pero el cabezote o título es el que va a llevar un efecto o dos. Ustedes inventan el texto del cabezote, por ejemplo, Festival de Globos, Sydney, por ejemplo, y se inventan también allí el eslogan o texto alusivo de invitación al evento. Entonces, eh, grandes espectáculos para el 2022. No sé, lo que ustedes quieran inventar allí. Pero una frase corta, ¿cierto? Máximo a dos líneas o una sola línea, ¿cierto? Y no más. ¿Listo? Y ahorita vamos a mirar referentes. ¿Qué pasa con el de versión noche? Porque ese anterior era versión día. Entonces son lo mismo, 6 a 8 globos, se incluyen reflejos en el agua, que no se pierdan los cables de las canastas, ¿cierto? Ah, bueno, y en este particularmente, ¿cierto? Necesitamos ajuste o cambio de color, por lo menos en dos de los globos. ¿Listo? Si quieren hacerlo en tres o en cuatro, pero necesitamos que existan ajustes o cambios de color en esos globos, por lo menos dos. Eh, lo mismo, que pasen dos, tres globos si se quiere, por la parte de atrás del edificio, los otros por delante. Esto quiere decir que las dos composiciones, las dos postales deben ser distintas, no que queden exactamente iguales con los mismos globos, los mismos tamaños, la misma composición, solamente que una es día y la otra es noche, no, dos distintas. En la de noche, reflectores y luces en el malecón allí de la arquitectura, y esto es opcional para quienes lo quieran hacer. ¿Listo? Adicionar juegos pirotécnicos, opcional, ¿cierto? En la versión noche. Formato de las postales, formato, el equipo de trabajo decide si las quiere hacer las dos verticales o las dos horizontales. ¿Listo? Pero no una vertical y la otra horizontal. En este trabajo, ¿cierto? A veces, o casi siempre, lo que uno sabe que termina siendo el equipo de trabajo es
Usted hace la del día y yo hago la de la noche. ¿Listo? Pero tienen que guardar total similitud. Lo pueden hacer, pero tienen que guardar total similitud porque al fin y al cabo entregan como equipo de trabajo. No es que Jessica entregó una y Felipe entregó otra, no. De hecho, entrega uno solo de los dos. Miren aquí. Uno de los dos integrantes es el que publica, ¿cierto? No los dos. Entonces, en ese orden de ideas, pues ustedes ya saben, nombre y apellido de cada uno de los dos estudiantes en el nombre del archivo, no dentro de la postal. Allí en las postales con los globos, Alejandro Ramírez y Diana Rodríguez. ¿Listo? No, es en el nombre del archivo donde deben aparecer esos textos. Los textos dentro de las postales solamente deben tener esto en relación a textos. El título del evento y el eslogan. ¿Listo? No nombres de ustedes. Y como les decía, entrega uno solo de los dos. Pero retomando, les decía hace un momento, generalmente se indican allí, usted haga esta y yo hago la otra. Usted la día y yo la noche. Y resulta que, y usted publica. ¿Listo? Uno de los dos. Entonces publican y resulta que una no tiene ni el más mínimo parecido con la otra porque son tipografías o tipos de letrado distintos, totalmente distintas, ¿cierto? Manejos de color completamente diferentes. A veces incluso hasta se nota que en arquitectura uno la recortó y el otro también, ¿cierto? Cuando debería ser una arquitectura en la medida de lo posible recortada por ambos, es decir, que entre ambos hicieron, o no sé si uno solo la recortó el que mejor lo hizo, o ambos recortaron la arquitectura y la que quedó mejor fue la de Andrea y no la de Rodrigo. Entonces utilicemos ese recorte, ¿cierto? Y yo recorto los globos y quedaron geniales. Ok, entonces ahí sí hay unificación, porque es que no se trata de trabajar cada uno por separado y luego unir cosas, unir las dos postales y entregar ese equipo de trabajo, no trabajo individual entregado en conjunto. Entonces a veces no se ponen de acuerdo ni con las tipografías, ni con los colores, ni a veces ni siquiera con lo que es el eslogan. Aparece un eslogan en una postal, día, y un eslogan completamente diferente en la otra postal. No se ponen de acuerdo con el título, con el cabezote. Se nota que trabajaron individual. ¿Listo? Y pues obviamente eh, dentro de la nota se tiene en cuenta todo eso, porque es trabajo colaborativo y obviamente pues las dos postales tienen que apuntarle a que tienen la misma información, el mismo estilo en términos de tipografías, de los textos, ¿cierto? Lo que dicen los textos, en fin, y la calidad, ¿listo? Porque como es trabajo en equipo, se revisan las dos postales, así uno haya hecho una y el otro haya hecho la otra. Venga, aquí le podemos arreglar esto a la suya, hagamos esto, hagamos lo otro para que quede mejor. Luego el otro estudiante mira también la otra y dice, miren, miren esta versión también, en la que le corresponde a usted, por ejemplo, se puede arreglar esto, se puede hacer esto otro, terminamos y ahí sí entregamos como trabajo en equipo. ¿Listo? Chicas y chicos, es eso lo que yo les sugiero tener en cuenta. Archivos JPG, ustedes ya desde Illustrator saben exportar, ¿cierto? Que no esté pixelada, no acepto archivos que sean PDF, ¿cierto? Entre ambas postales no deben pesar, ¿cierto? Entre los dos JPG, más de 18 megas, porque si no seguramente no se las va a dejar subir. ¿Listo? Entonces, por ahí empieza algún equipo de trabajo. No, profe, es que, y lo dicen al día siguiente, no antes de la entrega, sino preciso al día siguiente. Nosotros no podemos subir porque los archivos pesaban mucho, entonces, pues, la plataforma no nos dejó. Ya aquí se puso sobre aviso. Entonces hay que revisar allí el peso de los archivos, en fin, pero digamos que ese no sería argumento para
publicar después. Creo que básicamente eso es todo lo que hay que explicar allí de la actividad, ¿cierto? Acá está lo de la conformación de equipos de trabajo, que eso después se los pongo allí también en el foro. Igual aquí le pueden dar clic después, ¿cierto? Si quieren, o van al foro de presentación como sea y van a encontrar lo mismo con el cambio o ajuste de fecha. Ahora sí miremos referentes. ¿Qué son esas postales? Vamos a mostrar aquí, por ejemplo, este trabajo de Angélica y Jenny, de un módulo anterior. Este es el día, ¿listo? Versión día. Miren aquí la arquitectura, le quitaron las nubes, aquí sí dejaron esto, quedó el mismo mar, ¿cierto? En fin, bien recortada la arquitectura, el cielo se fue, puede que dejen nubes, en este caso ellas dijeron, no, no vamos a dejar las nubes, le colocaron un fondo plano, ¿cierto? Y luego entonces le colocaron allá ese texto y entonces miraron los tamaños y el color, le colocaron 2021. Los globos, ¿cierto? De 6 a 8 globos, aquí colocaron 6. Diferentes tamaños, unos por delante, otros por detrás. En este caso, por ejemplo, este quedó por delante, ¿cierto? Los que van por delante, o incluso, sí, generalmente uno o dos por delante, tendrían que reflejarse, casi siempre yo solicito, que es lo ideal, dos por delante de la arquitectura. Este no está por delante, pero porque como está muy cerca de la arquitectura y por el tamaño y lo elevado que está, se alcanzaría a ver reflejado aquí en el agua. Lo mismo este. Entonces, si se dan cuenta, ya hay unos pequeños reflejos de los globos, muy interesantes, muy bien trabajados. En fin. Listo, por acá también este texto con algún efecto, incluso acá se le hizo alguna sombra, muy buenos recortes tanto de globos como de arquitectura. Y vamos a ver la versión noche. Entonces, fíjense que la composición es distinta. Miren, es otro manejo de esos globos. Son versiones verticales en ambas postales. Eh, Hay unos cambios de colores en dos, tres de los globos, ¿cierto? No son idénticos a los globos originales. Y además de que se cambiaron colores, se ambientaron para que fueran un poco más oscuritos, ¿cierto? Porque es versión noche. Fíjense aquí, por ejemplo, este, ¿cierto? Y de hecho este con sus cambios de color, y creo que este también, si no estoy mal. ¿Listo? Juegos pirotécnicos, que es opcional. ¿Listo? Luces en el malecón, entonces por aquí colocaron algún tipo de iluminación. Hay otros que colocan ciertos reflectores por acá y hacen que esas luces o reflectores se vean en el agua también. En fin, este está por delante, por acá está el reflejo. ¿Listo? Le colocaron allí un cielo pues como de estrellas, escena nocturna. Tengan en cuenta que la arquitectura, ¿cierto? No puede quedar, ¿dónde están? Así, ¿no? Hay que oscurecerla un poco, ¿cierto? Hasta donde sea necesario, porque si no queda como una escena nocturna con una arquitectura en el día, no queda un montaje bien hecho. ¿Listo? Entonces aquí la oscurecieron un poco. Tal vez podría ser suficiente, tal vez no más oscura, porque como hay juegos pirotécnicos y hay mucha luz, y más las luces que se inventaron por acá, de pronto se alcanza a ver así, aún siendo una escena nocturna. ¿Listo? Hay algunos que las oscurecen un poquito más, la arquitectura. Esta no se les va a mostrar, prefiero esta. Miren la versión día que proponen estas dos chicas allí. La arquitectura, ¿verdad? ¿Cierto? Le quitaron allí el cielo, le montaron unos,
unas gradaciones de color allí entre azules de fondo. Le montaron aquí incluso algunos elementos de diseño, miren, muy interesantes, buenísimos. Festival de Globos en Sydney, genial, genial el título. Lástima que eslogan no apareció, o por lo menos que apareciera 2022, ¿cierto? Algo, pero pues no apareció allí nada más. Sin embargo, globos muy bien recortados, arquitectura también. Fíjense que se dieron incluso a la tarea de hacerle sombritas por aquí a la arquitectura de acuerdo al globo que quedó allí bastante predominante. Incluso esta seguramente afecta también la iluminación. Quedó muy realístico, bastante interesante. Efectos sobre el texto, dos tipografías diferentes. Ojo que no puede ser todo en la misma tipografía. ¿Listo? Ojo con eso. Se pueden trabajar o se deben trabajar siempre en una pieza en una pieza gráfica, tres tipografías. Nosotros dijimos aquí cabezote, ¿cierto? Que el cabezote puede ser la misma tipografía, pero en este caso son dos, porque es muy largo. Festival de Globos en Sydney, listo, dos tipografías. Y el eslogan, que no está, ¿cierto? O el año, sería una tipografía adicional, ¿listo? Ese es muy bueno. Y de hecho, esperen un segundo. Sí, esta es la versión noche. Festival de Globos en Sydney, es que va así como muy similar al otro, pero los globos son completamente diferentes en términos de tamaño y todo eso. Y por allá buscaron incluso tutoriales en YouTube y todo eso para mirar cómo hacían, como para tratar de darle una iluminación interna, ¿cierto? Hacerlos más realísticos. Genial. Le agregaron juegos pirotécnicos, la iluminación del malecón. Esta arquitectura la oscurecieron un poco más. Digamos que se ve más real. Un buen fondo allí de cielo lleno de estrellas, bastante bueno. Y este es el último que les voy a mostrar. Bienvenidos, ¿cierto? Al Festival de Globos, espectáculo multicolor de Sydney. Quizás los textos un poquito pegados, ¿cierto? Bienvenidos me parece genial, ¿cierto? Al Festival de Globos podría haber quedado un poquito más abajo y espectáculo multicolor definitivamente completamente desprendido de ellos dos, ¿cierto? Hubiera sido mucho mejor. Con una sombra, miren que el cielo se cambió allí totalmente, la arquitectura se recortó allí. También quitaron nubes, los globos, ¿cierto? Incluso giraron un poquito algunos globos como para darle mayor realismo, no todos tienen que estar completamente verticales, ¿cierto? Unos más grandes, súper protagonistas, ni siquiera se alcanzan a ver completos, por ejemplo, en este caso o en este, todo eso es diseño. Los reflejos en el agua, ¿cierto? Este y este particularmente, que son los que se deberían ver, los otros no. Perdón, este, que es este, y este. Eh, y la versión nocturna de, de Lorena y Daniela, sí, sí es esta. Miren la arquitectura, quizás para mi gusto, demasiado iluminada, faltó oscurecer un poquito. No, no es como tan creíble que en una escena nocturna se pueda llegar a ver así, y más cuando no hay luces allí en la parte externa, tal vez a la parte interna sí, pero a la parte externa no se está viendo eso. Y los juegos pirotécnicos no son la gran cantidad como para decir que se iluminó de esa forma. Hay unas sombritas allí con respecto a los globos, unas sombras en la arquitectura, bien. Los reflejos, ¿cierto? Me parece que eso funciona bien. Título, eh, cabezote y el tema del eslogan. Pero reitero, como muy pegados todos ellos. Tal vez el eslogan definitivamente debería haber quedado más retirado. Pero ahí están los globos, hay cambios de color en los globos,
sea que de todas maneras es bastante interesante. Esto ya no se los muestro por ahí. Ah, bueno, este sí de pronto lo muestro porque miren las lucecitas que se inventaron aquí para el malecón y terminaron reflejadas en el agua y todo eso. Pareció genial. El formato no es, terminó en formato cuadrado. Pero bueno, eso es básicamente lo que hay que hacer con la actividad. Vamos a ir a Illustrator, perdón, a Photoshop, Photoshop. Vuelvo y reitero, pueden ser verticales, pueden ser horizontales. ¿Listo? Las pueden plantear como tamaño carta, ¿cierto? Vertical o horizontal. ¿Listo? Pero tamaño carta. Vertical o formato horizontal. ¿Listo? Bueno, aquí ya abrió este. De todas maneras, dejemos allí abriendo Illustrator también. Aquí precisamente hay un globo. Vamos abriendo ese. Yo les voy a indicar aquí cómo se hacen recortes con distintas herramientas, pero también es importante que ustedes miren allí tutoriales en YouTube, que de pronto, y de hecho, además de lo que vamos a hacer ahorita, yo les voy a adicionar un video tutorial que tengo para recortes, ¿cierto? Con diferentes herramientas. Y pues ya ustedes miran cuál de las herramientas manejan. ¿Listo? Hay 5 herramientas más o menos que trabajan distinto, pero que al fin y al cabo todas permitan hacer recorte. Unas más difíciles, otras más fáciles, unas más efectivas que otras, pero lo importante es saberlas manejar y revisar al fin y al cabo. A veces uno termina combinando 2 o 3 herramientas al tiempo y para mejorar resultados. Y les voy a dejar ese video tutorial adicionalmente, del cual les hablo. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, mmm, digamos, puede ser herramienta lazo, lazo poligonal, lazo magnético, cualquiera de esas 3 podría ser, o selección rápida o varita mágica, cualquiera de esas 5. Voy a enseñarlo con varita mágica, listo, por ejemplo, y entonces damos un clic por fuera en lo que es el fondo. Cuando es un fondo plano es más fácil aún, pero este es casi plano, no hay mucho en el fondo. Entonces simplemente damos un clic y miren ya lo que hizo. Trató de seleccionar lo mejor que pudo con respecto a ese píxel al que le di clic. Trató de hacer lo mejor que pudo. Si yo le sigo dando clic y cojo esos pedacitos pequeñitos que por ahí quedaron, pues él va a ir mejorando, ¿cierto? Mejorando la máscara, miren. Le doy a esos huequitos, a esos píxeles. Por aquí queda algo más, por aquí hay un puntico, por aquí. Ese, por ejemplo, fue un problema haberle dado ahí, ahí, acá. Miren, me la quita toda. Entonces ahí, por ejemplo, ya digamos que esto lo hizo, pareciera ser bastante bien, pero eso no es tan cierto de que lo haya hecho tan perfecto. Pero este pedacito no me lo coge con la varita mágica. Aún así me ayudó bastante. ¿Listo? Entonces voy a tomar otra herramienta, por ejemplo, lazo poligonal, ¿cierto? Voy a acercar aquí con zoom para que vean al detalle qué es lo que está sucediendo allí. H, Z para zoom, tecla H, ¿cierto? Para la manito y poder mover y hacer esto, ¿cierto? Entonces miren lo que está pasando acá. Ese pedacito me pone problema y cuando yo le doy clic con varita mágica, pues me daña toda la máscara. La máscara de recorte, se llama así. Entonces yo, por ejemplo, con lazo magnético o lazo poligonal, cualquiera de ellos,
de pronto incluso les voy a indicar con este. Y entonces uno hace esto, por ejemplo. Trata de coger todo esto dentro de una forma allí, ¿cierto? Donde coja todo, una forma irregular, donde yo trate de coger todo. El gran problema es, si le hacemos acá doble clic, me dañó la máscara. Me dañó todo lo que había hecho. Control Z. ¿Listo? Eso fue a propósito para que ustedes sepan que el control Z aquí funciona. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque miren, aquí ya tenía la máscara que hicimos con varita mágica y resultó que cuando hice eso, me lo dañó. Me dañó todo. Entonces, y no lo hizo tan bien, ¿no? Lo de varita mágica. Miren que dañó todos los cables. Los dañó. ¿Listo? Y esos cablecitos tienen que permanecer. Obviamente se irían todos estos huequitos azules porque hay que eliminar el fondo, pero esos cablecitos no pueden desaparecer de la máscara. Y si no queda allí rarísimo cuando estén ubicando ese globo en el montaje. Hay un globo y una canasta ahí separados volando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no funcionó la herramienta lazo? Porque aquí hay unos botones, ¿cierto? Que debemos revisar. Y estaba en este y este no nos sirve. Entonces aquí hay uno que dice añadir a la selección, o sea, a la máscara. Y hay otro que dice restar a la máscara, restar de la selección. ¿Listo? La máscara en este momento es todo ese recorte que hicimos. Si yo le digo sumar, entonces vuelvo y hago aquí como una forma, incluso me salgo y me salgo acá por abajo y que cierre por acá. Me añadió ese pedazo a la máscara. ¿Listo? Damos doble clic y fíjense, ahora sí ya quedó todo. Obviamente habría que revisar aquí algunos detalles, ¿no? Miren, aquí hay pedacitos que no los cogió la varita mágica. Entonces yo digo añadir a la máscara, porque está este botón, añadir a la máscara, añadir a la máscara. Y si no, esos huequitos quedan con el fondo azul. Y cuando pasen ustedes allá a la versión día, a la versión noche, pues resulta que esos punticos se van a ver. Aquí, ¿qué habría que hacer? Por ejemplo, si es restar, ¿cierto? De la máscara, entonces yo podría tratar de hacer esto, por ejemplo, con los cablecitos. Hay que hacerlos bien, ¿no? Lo estoy haciendo ahí en la carrera como caiga, porque necesitamos hacerlo un poco rápido. ¿Listo? Y luego hacer los otros. Y se puede hacer con esta máscara, con esta herramienta, perdón, u otras de las que vamos a ver. Supongamos que ya hice todos los cablecitos y supongamos que esto me quedó súper bien. Y que todo esto quedó bien cuando realmente no es cierto, porque ahí hay problemas que hay que corregir. Porque miren que, por ejemplo, aquí todo está quedando muy lejitos y va a quedar una línea azul. Debe quedar un poquitico más hacia adentro la máscara para evitar que quede línea azul de este fondo. ¿Listo? Si miramos más hacia arriba, miren, aquí se comió unos pedacitos del globo. O sea que la herramienta ahorita mágica no es que sea perfecta, hay que lo hace rápido, pero hay que empezar a corregir cosas. Miren. Aquí hay muchas cositas por corregir para que eso quede perfectamente recortado. Pero yo voy a suponer que eso ya se hizo. Ya pulimos, ya lo hicimos así, así como rápido. No mentiras. Voy a enseñarles acá y nos vamos a demorar unos 10 o 15 minuticos más hoy explicando esto. Vamos ahora a mirar herramienta lazo poligonal, ¿cierto? Entonces Z para zoom, igual acá está la lupa. H para mover, la herramienta mano. Y yo voy a suponer que algo quedó mal, ¿cierto? Voy a mirar acá, voy a hacerlo con restar. Supongamos que varita mágica lo hizo bastante mal, ¿cierto? Bastante mal. Y en lugar de hacérmelo bien así por el bordecito,
me hizo este pedazo de esta forma. Me dejó ese pedazo. ¿Listo? Entonces tengo que adicionarlo a la máscara. Bien, pero incluso para que ustedes lo tengan allí claro, vamos a hacer otra cosa antes. Digamos que aquí ya se hizo esto. Como está cogiendo es el fondo y no en realidad el globo, van a tener que hacer esto, selección y opción invertir. Ahora sí está cogiendo el globo, no el fondo. ¿Listo? No olviden ese detalle, ese paso. Ahora sí retomemos acá. Oiga, la máscara me quedó con este pedacito así, mal. Entonces, con la herramienta lazo poligonal, ¿qué tendríamos que hacer? Este pedacito lo quito, lo resto de la máscara o lo sumo. Sería restarle, ¿cierto? Restarle este pedazo. Entonces, con herramienta lazo poligonal, yo podría empezar aquí a trazar entre más corticas las líneas, por ejemplo, por acá, por acá, por acá, siempre un poquito hacia adentro y no por fuera. Es preferible un poquito hacia adentro y no por fuera. Y si no les queda línea azul. Acá, corticas, corticas. Pero yo voy a hacerlo más rápido para terminar esto y no demorarnos tanto. Y luego hago esto, esto, esto. ¿Dónde comencé? Acá. Prum. Hoy creo que no le di. ¿Dónde fue que no le di? Para volver a hacerlo porque no miré bien dónde fue que comencé. Para mirar acá con detenimiento. Ahí donde yo comencé, tengo que revisar muy bien. Yo los voy a hacer largos, largos para no demorarnos mucho. Por acá y por acá. Luego acá, aquí, acá y cierro. Cuando yo cierro, miren, me quitó ese pedazo. Claro, como yo no lo hice despacio con detalle, miren todo el pedacito que me comí. Y eso seguramente se va a notar mordido cuando yo lleve la foto a Illustrator a hacer el montaje. Que quede ya sobre un fondo plano, como decíamos allí, pues eso seguramente se va a llegar a notar. Pero la idea era explicar esto. ¿Cómo hacemos para adicionar ese pedacito? Restar o sumar. Ahora vamos a hacerlo al contrario. Perdón, edición, rehacer, edición, rehacer. Vamos a hacerlo al contrario. Supongamos que la varita mágica, que a veces uno pues utiliza esa, y si no también le sugiero hacerlo no con varita mágica, sino hacerlo lo más pulido posible con lazo poligonal desde el principio, ¿cierto? Pero vamos a suponer eso, que me comió aquí un pedacito, ¿cierto? Y entonces, le di clic acá y varita mágica lo que me hizo fue esto y me recortó mal, ¿cierto? Entonces, yo ahora le voy a decir es sumar, necesito sumar este pedacito a la máscara. Entonces, para, para, muy corticas, yo las estoy haciendo largas, debe ser un poquitico hacia adentro, no hacia afuera, porque va a quedar borde azul del cielo de fondo. Acá sí ya hago cualquier cosa y cierro. Miren, adiciono a la máscara. Esto, pero esta vez lo vamos a hacer con lazo magnético. ¿Qué debo hacer? ¿Cierto? Sumar o restar. ¿Listo? Es lo que siempre hay que estar mirando, sumar o restar. En este caso, añadir. Entonces, lazo magnético, yo voy a hacer esto. Miren, lazo magnético, voy haciendo el borde, el borde, el borde, el borde, y él va poniendo puntos. Puntos, puntos, puntos. Él los va haciendo. Y luego hago esto, por ejemplo, para que cierre. ¡Prum! Aquí porque lo hice rápido me comí este pedacito. Pero uno lo que tiene que hacer es con clic sostenido ir bordeando, ir bordeando, ir bordeando, ir bordeando. Y él va añadiendo nodos, 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 nodos. Y luego, ¡prum!, lo cierro. ¿Listo? Igual, si necesito restar, hago lo mismo. O si necesito sumar. Esa es lazo magnético. También lo puedo hacer con selección rápida, si se quiere. Entonces es como un pincel, aquí hay que revisar el tamaño del pincel, ¿cierto?
y si quieren sumar o restar, ¿cierto? Entonces en este caso digamos que yo quiero sumar y le digo súmame este pedacito, ¿cierto? Listo. Vamos a suponer que esto está mal. Varita Mágica lo hizo súper mal. Y miren todo lo que dice acá. Entonces, ¿cómo haría? Ah, yo le digo sumar. Sumarme a la máscara que ya está hecha, ¿cierto? Mírenla aquí para que la recordemos. La máscara ya está hecha, pero hay un pedacito acá dañado. Si es que se hizo con varita mágica, porque vuelvo y repito, ustedes desde el principio lo podrían hacer con lazo poligonal o con lazo magnético, por ejemplo, ¿cierto? O incluso también con selección rápida. Entonces yo digo, ¿qué quiero acá? ¿Sumar o restar? Ah, no, sumar. Entonces me voy a ir aquí por el borde. Aquí por el borde. No me puedo ir tan cerca del borde, ¿cierto? Porque se sale, miren, si me voy muy cerca, cogió el azul. No he dado o no he soltado el botón del mouse. ¡Prum! Ahora me faltan estos punticos. Listo. Voy a añadir un poquito más. Listo. Es como un pincel. Listo. Hay que ir haciendo pinceladas. Llego y hago clic y hago un barridito y suelto, ¿cierto? Aquí necesito restar. Hago un barridito y suelto. Hago un barridito, un barridito, un clic y barro. Es decir, me deslizo, como si estuvieran pintando. Acá, acá, ¿cierto? Aquí me falta un poco, aquí otro poquito, me pasé. Entonces, entre más y menos, ¿cierto? Puedo ir allí cambiando. ¿Listo? Menos. En fin, y voy puliendo. Supongamos que ya hice todo el proceso. Ese ya está recortado. Ven que aquí hay un pedacito que está ahí coladito. Colocarlo con selección rápida en menos. Ahí. Había un pedacito ahí colado. Unos píxeles titilando. Supongamos que esto ya es, que ya se hizo perfecto. Entonces, control C, copiamos eso. Vamos a menú archivo. Nuevo, perdón. Menú archivo nuevo. Desde el portapapeles, porque es con lo que copiamos. Control C, eso está en el portapapeles. No le cambiamos el tamaño a ese archivo nuevo porque está con el portapapeles. Y simplemente aquí es fundamental mirar que diga contenido de fondo transparente, porque inicialmente cuando uno utiliza Photoshop por primera vez va a aparecer blanco. ¿Listo? Y si es blanco, ustedes hicieron el recorte, ¿cierto? Lo voy a hacer acá. Miren, quedó blanco. Pego, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? Nada, ¿cierto? No hicimos nada porque el fondo quedó blanco. Si yo exporto esto y lo llevo a Illustrator, pues voy a tener un hermoso fondo blanco y no el globo recortado. O sea que no estamos haciendo nada. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer allí es siempre control C cuando ya está toda la máscara lista, menú archivo nuevo, desde el portapapeles, pero contenido de fondo transparente. ¿Listo? Crear. Tiene que quedar así como un ajedrez. Control V, ¿cierto? Entonces lo pego. Si quiero lo puedo centrar acá. Realmente no interesa. A veces les va a recortar más exacto al tamaño, otras veces un poquito más grande, pero realmente eso no interesa. Lo que sí sugiero es que no lo dejen aquí pegado, así, o que se salga, ¿listo? Mejor bajarlo un poquito. Y listo. Miren, aquí por ejemplo quedaron todos estos huequitos azules, porque está mal recortado. Todo eso hay que revisarlo y hacerlo muy, muy al detalle. Pero vamos a suponer que ahí ya está listo, está perfectamente recortado. Fondo transparente.
Entonces, lo que yo sugiero siempre es, este recorte hay que guardarlo. ¿Listo? Si ustedes no lo guardan, cuando yo les diga en la preentrega, aquí le faltó un poquito, por acá le faltó otro poco, hay que mejorar los cables porque algunos no se ven, incluso quedan estos huequitos acá pintados de azul y es porque no hicieron el recorte bien. Entonces les tocaría volver a comenzar y hacer todo el recorte de ese globo, del globo 2, del 3, del 4, del 5, de la arquitectura. Entonces, todos los recortes de Photoshop hay que guardarlos. ¿Listo? Tienen que guardarlos. Y en ese orden de ideas, no se les va a perder trabajo o no les va a tocar hacer doble trabajo posteriormente haciendo todo de ceros. Una vez los hayan guardado, yo no lo voy a guardar acá, simplemente voy a hacer el siguiente paso, que es exportar como. Y allí se van a dar cuenta de que diga PNG transparencia. Eso es fundamental. ¿Listo? Ah, pero este no es. Estoy en el lugar equivocado. Menú, perdón, control C, nuevo, portapapeles, fondo transparente, crear. Ahora sí, lo pegamos, lo retiro un poquito. Menú archivo, exportar como. Nos fijamos que aquí diga PNG transparencia, ¿cierto? Y luego simplemente le damos aquí exportar. ¿Dónde? Yo le voy a colocar que se llama 1 en el escritorio. ¿Listo? 1 en el escritorio, sí. Guardar. Lo va a guardar como PNG, ¿no? Guardar. Bien, ahora en Illustrator, yo supongamos que la postal la quiero vertical, ¿cierto? Perdón, aquí quiero mire una cosa. Menú archivo, crear nuevo, imprimir. Eso se me había pasado por hacerlo rápido. Tamaño carta vertical puede ser, supongamos que es vertical. Y digamos que allí yo le voy a colocar un fondo. Habría que traer la arquitectura, los 6, 7, 8 globos, no contornos para las formas, contorno transparente o trazo transparente. Y supongamos que va a tener allí este fondo azulito. No, ese está muy feito, entonces coloquémosle uno un poquito más claro. Ok, supongamos, son puras suposiciones de que este es el color que va a quedar genial. ¿Qué hacemos ahora? Ustedes ya sabrían allí que se debe colocar la imagen o menú archivo colocar. Aquí no se habla de importar Illustrator, sino de colocar. En el escritorio debe estar 1. No, esta no es. 27 a las 10 y 14. Sí, esta es. Colocar. Mira, ahí está. Le doy clic. ¿Cierto? Clic. Que debería ser por capas, por supuesto. Esto, crear una capa para el fondo, crear una capa para los globos. Voy dimensionando, cambiando el tamaño con Shift para que no se vaya a dañar. Lo puedo hacer así, con Shift, o también puedo, para hacerlo más rápido, decirle aquí ancho. Está muy grande, entonces vamos a dejarlo de 100 milímetros. Me lo desproporcionó. Ah, ok. Entonces tengo que abrir perdón, cerrar el ganchito, el eslabón, para dejarlo proporcional y que no se dañe. Mírenlo, ahí quedó transparente. Mal recortado y todo, que lo hicimos a la carrera, pero ya explicamos las herramientas para hacerlo bien y ahí ya quedó. ¿Qué haría falta? Traer la arquitectura, todos los globos recortados, hacer composición, crear los textos, todo por capas o capa para cada elemento y hacer algo bien interesante allí. Vamos a Photoshop. ¿Cómo podemos allí manejar el tema de color para los de la noche, ¿no? Que
postal noche, se pide que exista allí un manejo de color, ¿listo? De cambio de color. Yo puedo decir, bueno, aquí hay unos, por ejemplo, a grises, pero eso no nos sirve. Podríamos tomar, este es el que más me gusta a mí, ¿listo? Me parece que es bastante bueno. Pueden tomar de pronto intensidad, es una opción, ¿listo? Lo cierto es que aquí debe estar el previsualizar para que vean los cambios. En este, por ejemplo, funcionaría muchísimo, ¿cierto? Para quitarle un poquito de intensidad al color para la versión noche, no tanto de pronto. Quizás bajándole un poquito la saturación y ahí ya queda un poco más para versión noche. Aún así hay que cambiar los colores. Esto es como para oscurecerlo un poquito, pero eso no me está haciendo allí cambio de color. Listo, me está oscureciendo un poco. Tono saturación también podría ser una opción. ¿Listo? ¿Listo? Por ejemplo, acá, si se dieron cuenta, cambiaron a verde y fucsia. También es una opción de cambio de color rápido. Igual me parece que también es buena. No aumentar demasiado la saturación porque queda muy brillante y en la noche, por ejemplo, eso no pasa. ¿Listo? Entonces ustedes miran si se quieren ir hacia los fucsia, hacia los azules, ¿cierto? Pueden hacer muestras de color si se quiere. Luminosidad, ¿cierto? Bien, por ejemplo, este de luminosidad ayuda mucho para que sea ya como en la noche, pero es verde fucsia, perdón, verde azul, ¿cierto? Y miren cómo era antes, ¿no? Fácil, cambio de color, ¿listo? Sencillo. Eh, Imagen ajustes. Pueden ir también allí a revisar otras opciones. Miren también corrección selectiva, que es uno muy bueno. Cambiar los rojos, por ejemplo. Recuerden previsualizar. Los rojos, no voy a mover cian porque este es cian, no tiene azules. Tal vez por amarillo, ¿cierto? Cuando yo le quito al amarillo, él queda fucsia, ¿cierto? O si le aumento demasiado, se va a ir hacia el naranja, ¿cierto? Le puedo quitar magenta para que se vaya más hacia el naranja o incluso el amarillo. Digo, oiga, chévere, ese ya me quedó bien, me quedó interesante. El rojo, voy a cambiar la gama de cianes para revisar los azules. Le quito un poco de cian. De pronto me voy un poco hacia el amarillo o le aumento, pero vamos a mirar qué pasa con magenta hacia adelante, hacia atrás. Aquí lo aclaré mucho, se fue hacia el verde o hacia los verdes, ¿sí ven? O le aumento mucho más el cian y como le disminuí magenta va a ser más verde, ¿listo? Y lo puedo oscurecer o aclarar. Eh, Puedo coger los azules y hacer lo mismo y ya lo estoy llevando hacia el violeta. Y lo voy a volver más violeta aumentando el magenta y miro qué tan claro o qué tan oscuro quiero ese violeta. Listo. Otro cambio de color por corrección selectiva. Hay distintas formas. ¿Listo? Para la postal de noche, ¿no? Listo. Eso era todo lo que quería mostrarles el día de hoy. ¿Listo? Ya ahí vimos varias herramientas de Photoshop. Vimos cambio de color o con diferentes alternativas también. Vimos distintas herramientas de recorte. Ya la cuestión es practicar y si se quiere más videotutoriales, en fin, y trabajar allí. No olviden, porfa, conformar sus equipos de trabajo eh, lo antes posible. ¿Listo? Para que puedan comenzar a trabajar. Y eso es todo por hoy.